¿Cómo podemos conocer un territorio? Caminando, recorriendo sus montes, sus ríos, sus caminos, sus calles y sus pueblos. Pero el territorio también se escucha. Las voces que lo habitan nos cuentan su historia. Una historia que no siempre está escrita, pero que sigue viva aquí, en el Alto Palancia. Estás escuchando Voces del Alto Palancia, un podcast del proyecto Pintepa, una iniciativa de interpretación y mediación del territorio a través de su patrimonio, su memoria y las voces que lo mantienen vivo. Hoy nos encontramos en Masadas Blancas, que forma parte de Viver y de Ragudo, que ahora nos explicará un poquito más en el mapa donde estamos, gente que es de aquí que entiende un poquito más. Estamos en la carretera vieja de Ragudo, en la casilla, que era la antigua casa que usaba la persona que se encargaba de bajar las barreras del tren, según hemos estado hablando antes de empezar el podcast. Y bueno, hoy el tema es caminos que conectan. Y para hablar de caminos tenemos, en primer lugar, a Juanjo Muñoz, que es acompañante de pastores transhumantes, que se llama Atero. Atero, sí. Atero. Se dedica a hacer la comida, ¿no? A ir a comprar, para que estén ellos en el camino más cómodos, me imagino, y ofreciéndoles las comodidades que a veces en esos entornos hacen un poquito de falta alguien que te cuide, ¿no? Que yo creo que es una figura muy, muy importante. Correcto. Sí, ellos cuidan del rebaño, bastante faena tienen ya con ir llevando el rebaño, y lo que hace el atero es cuidar un poco al pastor. Muy bien. Sí. Por otro lado tenemos a Paco Mas, que él es del Club de Excursionistas del Alto Palancia y actualmente se dedica a catalogar el patrimonio de caminos históricos y lo que se va encontrando por el Alto Palancia, porque hace falta catalogar el patrimonio, porque si no conocemos algo no lo cuidamos. Al final es la frase de todo lo que hacemos interpretación. También hace interpretación del patrimonio en sendas, ¿no? Y haces excursiones con gente, les explicas los recursos. Sí, efectivamente. Aparte de las rutas propiamente de caminar, que son rutas excursionistas, por otro lado está la investigación del patrimonio y las rutas temáticas. Hace poco hemos hecho una de las caleras de Viver. El otro día presentamos los planos de toponimia y en los caminos también haremos algo este verano. Muy bien. Y por otra parte tenemos a Jesús Monleón, que lleva una empresa de turismo activo que se llama Ardacho, perdón. Y también, junto con ese trabajo, también se dedica a la catalogación a los trabajos de catalogación y señalización de caminos. Imagino que para tener también un poco de orden para poder realizar todas estas actividades ya desde tu empresa, incluso gente que quiera, pues por ejemplo nos encontramos en la Vía Verde ahora Ojos Negros, que es la que pasa por aquí. Claro, os explicarán ellos más cuántos caminos confluyen por aquí, porque es impresionante. Y bueno, si quieres aportar alguna cosita más. Sí, básicamente el tema de señalización es como secundario para lo que es la empresa. Nosotros a lo largo del año lo que hacemos es utilizar el recurso. O sea, tenemos el recurso. No solo la Vía Verde, también, por ejemplo, utilizamos la antigua carretera de Ragudo para hacer rutas, y hace poco hicimos una ruta de la Guerra Civil. O sea, utilizamos el recurso. Fundamentalmente somos los que nos aprovechamos, entre comillas, del recurso. Y también nos interesa que el recurso esté accesible, señalizado, etcétera. Claro, aparte que también lo dais a conocer, y cuando conocemos algo, que lo acaba de decir, es cuando lo podemos cuidar. Si no conocemos, la gente si no conoce no sabe que existe algo y no le presta la atención y la energía suficiente. Bueno, entonces, para empezar, a ver si que Paco antes me estaba contando todos los caminos que confluyen por aquí. Me gustaría que él los contara en el lugar en el que estamos y lo importante que es todo lo que confluye, que ves si nos puedes explicar de forma que la gente lo pueda visualizar en sus cabezas. Sí, vamos a ver. El lugar, concretamente, como ya has dicho, se llama Masadas Blancas. Es un conjunto de antiguas casas que habían y que luego fueron un poco modificadas en torno a los usos más recientes de las vías. Por este punto del Valle del Palancia discurría como camino importante algún tipo de calzada romana. No sabemos el sitio por el que pasaba, pero pasaba por aquí cerca. Posiblemente por aquí o muy cerca. También en la época árabe pasó otro camino que era conocido como Lácova,
Y era otro camino importante que los árabes utilizaban para subir desde esta zona del Valle de Palancia a los páramos de arriba, de los pueblos ya de Barracas en adelante, hasta hacia Teruel. Estos caminos de época árabe son, después de la Reconquista cristiana, son transformados en lo que es el camino, bueno, había muchos caminos, pero principalmente el camino real de Aragón, que también pasaba por aquí, con sus variaciones a lo largo de los siglos. En el siglo XIX ya se traza, en la carretera vieja de Ragudo se traza por las revueltas. Este camino se mantiene hasta los años 60, 70, 80 del siglo XX, donde la carretera se desplaza a otro sitio, que luego posteriormente es utilizada por la autovía, que la tenemos aquí a un paso. Por otro lado están todas las vías pecuarias, de las cuales Juanjo comentará alguna cosa más, que pasaban por toda esta zona, pues para mover los ganados desde las zonas bajas de los valles hacia las zonas altas de los páramos, con recorridos que a lo mejor no eran grandes transhumancias, pero también, pues eso, pequeñas transhumancias. Y luego, digamos, por otra parte están las dos vías del tren. La vía del Central de Aragón, que es la vía de Renfe, final del 19, se construye y conecta Zaragoza con Valencia, con Sagunto. Y en principios del siglo XX, los primeros años, se construye un ferrocarril minero. No hay un acuerdo entre ambas compañías, se construyen dos ferrocarriles paralelos que pasan por aquí al lado, justito detrás de nosotros. Y esta vía del ferrocarril minero que es abandonada es la que se reconstruye hace 20 años o por ahí, en lo que es el trazado de la Vía Verde de Ojos Negros. Entonces estamos en un sitio de confluencia de muchos caminos. Sí, un punto de esos interesante. Bueno, ahora Juanjo, si nos quieres contar un poco para ti, ahora vamos a centrarnos en qué es para cada uno de vosotros los caminos y qué representan. El título del podcast es Caminos que conectan. Claro, para ti conectarán algo diferente a lo que a ellos por el tema de la transhumancia. Cuéntame un poco más qué simboliza para ti el camino, la vereda, la cañada y qué consideras que nos falta conocer de toda esa infraestructura. Bueno, lo que hay que empezar explicando un poco es que antes de la transhumancia y antes de que existiesen los caminos, en el Paleolítico, esto es un corredor natural. Un corredor natural es lo que usan los animales y probablemente los primeros, diríamos, pobladores que habitaban en cuevas para pasar de la costa donde comerciaban, porque mucha gente tiene tendencia a creer que el comercio es algo muy moderno. El comercio nace con el ser humano. Y el tránsito, es decir, el seguir a los rebaños para poder comer de ellos, poder cazarlos, eso se hacía pues por lo que es esto. Esto es un corredor natural. No es casual que esto sea cruce de muchos caminos, porque probablemente los rebaños de herbívoros de la prehistoria ya lo hacían. Sí, te refieres a rebaños silvestres, ¿no? Sí, claro. Yo hablo del Paleolítico, incluso de antes de la domesticación de los rebaños, antes de la transhumancia y antes de la conquista de lo que es la agricultura. Claro, podríamos decir que la estructura ya estaba hecha. El valle del Palancia, o sea... Ya estaba generado todo ese corredor, esa accesibilidad ya estaba hecha y posteriormente la hemos ido aprovechando, claro, los humanos. Y la transhumancia consiste precisamente en adaptar el pastor o el ganadero. Lo que hace es adaptar un movimiento natural de los rebaños silvestres, es decir, van buscando la hierba. La hierba está tierna en invierno en la costa y en verano en la costa se agosta, es decir, se seca, se convierte en paja, y entonces hay que subir a los altos, hay que subir a las sierras, al Maestrazgo, a Jabalambre, y esto es lo que es realmente la transhumancia, es adaptar el pastor se adapta a lo que es el herbívoro. Al camino que ha generado el herbívoro, y lo ha mantenido también con su rebaño. Antes del podcast habías dicho algo sobre las vías pecuarias que querías nombrar, porque era muy importante. Bueno, las vías pecuarias, yo lo que desde tiempos que se reguló la mesta, en fin, la ganadería transhumante, es un patrimonio público. Es decir, en el País Valenciano tenemos unas 15.000 kilómetros, o sea, en longitud 15.000 kilómetros que se convierten en unas 50.000 hectáreas de terreno público, y es patrimonio de todo el mundo porque, ya digo, es de lo poco que
que queda de comunal. Antiguamente, en el antiguo régimen había muchas tierras comunales, había mucho aprovechamiento comunal de la madera, de los pastos. Luego eso pues, se fue privatizando con la llegada de la Revolución Burguesa y la Ilustración. Y lo que nos queda es esto, las veredas. Las veredas son de todo el mundo. O sea, que es un espacio que podríamos aprovecharlo para todas estas actividades que, por ejemplo, vamos a pasar a Jesús y que nos cuente qué es para ti un camino, qué necesitarías en un camino y cómo gestionas tú todas estas actividades y cómo ves también la reacción de la gente, porque tengo entendido que llevas a muchos escolares también. Entonces, cuéntame un poco tú qué sientes y qué ves en este campo. Hablando en concreto de lo que es la comarca, por ejemplo, en la Vía Verde, que trabajamos íntegramente desde Ojos Negros, incluso hasta Sagunto, aunque lo acotáramos solo al Valle del Palancia, lo que vemos es que hay siempre, cuando hablamos con la gente, hacemos el briefing y tal, decimos, mira, aquí lo que hay es un cambio de paisajes, porque pasamos desde los Altos de Barracas, que ya es Alto Palancia, hablando no solo del Palancia, sino del valle, porque es un continuo, hasta los aguacates ahora que hay y los naranjos del Camp de Morvedre, ¿no? O sea, lo que hay es una zona de transición. Y es una zona de transición. El cambio de paisajes te indica que hay un cambio de climas y también hay un cambio de usos. Incluso también hay un cambio importante cuando pasas de Aragón a Valencia, porque el Código Civil era diferente y ves que también hay un cambio en cómo se vertebra el territorio, se ha vertebrado durante siglos. Y de ahí la importancia de los caminos en Alto Palancia. Somos una zona de transición. Y coges también toponimia, ves que hay toponimia árabe, que hay toponimia romana, que hay toponimia incluso, digamos, decir euskera es un poco, pero sí se considera que hay toponimia pre-indoeuropea en la comarca, creo que hay algún término, es muy discutible estos temas, son muy... Y por supuesto también mucha aragonesa, que Cobarcho, el Ardacho y Cobarchos hay en casi todos los pueblos, y mucha valenciana también, porque aquí también hay algesares. Algesar, pues es una adaptación también de palabras valencianas, ¿no? Y lo que nos indica es que aquí la gente ha pasado y los caminos han servido de comunicación también para conocernos entre nosotros y para conocer a gente que ha ido pasando. Gente, la Vía Verde de Ojos Negros, por ejemplo, está promovida por empresarios vascos. Por ejemplo, vino gente a trabajar, incorporó gente de la comarca al sector ferroviario. A lo mejor no tanto esta, pero el Central de Aragón permitió poner en contacto a gente originalmente la vía no venía de Zaragoza, venía de Calatayud, pero realmente pues sirve para conocer gente de Navarra, del País Vasco. Circularon durante más de 40 años trenes que venían de Hendaya, por ejemplo, el Ter y el Sol de Levante. Entonces al final ha sido una forma de conocernos entre nosotros y de nosotros conocer el mundo, o que el mundo entrara o pasara por este territorio. Eso yo también lo intento transmitir en nuestras actividades. Claro, al final los caminos conectan, como se dice el título del podcast, y también hacen que la cultura se entremezcle, ¿no? La cultura que a lo mejor puede estar muy cerrada en un pueblo que no tiene opción de ver más, de repente pasa un aragonés o un vasco o incluso un francés que viene de un peregrinaje o lo que sea, poniendo como ejemplo, se mezclan las palabras, se mezclan las tradiciones, las recetas de cocina cambian, o sea, todo se entremezcla y se genera la cultura que hoy en día conocemos del Alto Palancia. Entonces, ahora, Paco, para ti, ¿qué simboliza un camino o tú cómo lo ves? Porque también llevas a gente. ¿Cómo presentas tú el camino a las personas para que consigan conectar con toda la cultura que rodea este elemento? Bueno, vamos a ver, un poco arrancando lo que estaba comentando Jesús y siguiendo todo su hilo, pero claro, hay una cosa es que cuando intentas explicar o intentas investigar sobre estos caminos, son las conexiones, por qué se usaba, a dónde te llevaban, como ha dicho Juanjo, el tema del comercio, que es lo fundamental, la gente se movía porque había una necesidad de intercambiar cosas. Por otro lado estarían los usos más modernos digamos, los usos de ocio o lúdicos, ¿no? Entre ellos estaría pues la bicicleta puramente, cuando no les interesa nada más que ciclar kilómetros, o la de andar, que es algo pues que hay gente que también sale al monte como va al gimnasio y ya está. Yo intento ser bastante insistente con el tema del conocimiento del territorio, ya no solamente los caminos, sino
por dónde estamos, cómo se llama esta zona, el tipo de vegetación que podemos encontrar, los elementos etnográficos que hay. Y claro, para mí todo eso es un sentido único, ¿no? Voy a añadir una cosa más que no hemos comentado antes. Por aquí pasa también el trazado del sendero GR7, que es el sendero, el primer sendero grande que se hizo en España, pero que está dentro de lo que se llama el E4, que es el europeo, y que conecta Gibraltar con Grecia. ¿Vale? Entonces ahí detrás hay una señal que pone a Delfos, al oráculo de Delfos, 7.000 kilómetros o 3.000 o 4.000, no sé lo que sea, lo da igual. 3.000 es Salzburgo. Vale. Bueno, este sendero, digamos, fue un elemento importante en su día de intentar fomentar un uso del territorio con senderos señalizados, si bien es cierto que adolece de ser el primero de todos y de un trazado que huye de los pueblos, muy alejado del concepto actual de senderismo, que intenta más pasar por los pueblos para ser un recurso turístico. Y este sendero, pues yo creo que en todos los tiempos que llevo yo aquí he visto pasar 3 o 4 personas. Sí. A ver, tampoco estoy todos los días aquí, pero quiero decir que ves pasar mucha gente por la vía verde, ves pasar gente que baja por la carretera, pero por el sendero no pasa casi nadie, porque adolece de un trazado en su momento muy excursionista, de muy ir por la montaña y huir bastante de los pueblos, que es un concepto diferente al de senderismo de hoy, que justamente lo que pretende es que la gente vaya a los pueblos, consuma, haga recursos y se mueva por una serie de rutas, pero eso con una finalidad turística, no de huir de los pueblos. A cambio es más bonito que los que pasan por los pueblos. Es la más salvaje, ¿no? Con más entorno natural, a lo mejor. Sí, yo lo he hecho y, bueno, no he hecho todo, no me he ido a Delfos, ¿no? Deberías. Sí, no estaría mal. Pero es... hasta que llegas a Tarragona, lo he hecho completo desde Caudiel hasta Tarragona y yo lo considero un sendero muy bonito, muy bonito. Y nada, y quería también comentar en el tema de las veredas, que el aprovechamiento para futuro, porque yo veo que yo cuando empecé yo podía funcionar con 22 o 23 rebaños, actualmente estamos en 7. La ganadería extensiva y las veredas se están terminando. Pero a futuro yo sí que le veo sentido. Es decir, hay que tener en cuenta que, quitado de las zonas, que hay muchas, donde se ha cogido terreno, sí, la vereda es muy ancha. La vereda son 90 varas castellanas que vienen a ser unos 70 metros. Y eso permite pues que incluso por el medio vaya un carril pues para un Land Rover, por ejemplo, es un decir, ¿no? Sí. Y yo sí que lo veo como una ruta para hacer senderismo. Y lo que pasa es que, ya te digo, así como cuando subes de Barracas para arriba, lo que es Aragón está bastante mejor cuidada, está bastante mejor mantenida, no está tan apropiada. De Barracas para abajo está prácticamente lo que pueda pasar en un tractor. Y eso pues hay que, diríamos, parcelarlo de nuevo. No sé cómo se haría. Es complicado. Hombre, es complicado porque cada día pasan menos rebaños y entonces, claro, por lo que no se usa se pierde. Sí. Ese es el tema. Aún así sí que tú has dicho antes que esto ya no serían caminos que conectan, pero ya no tanto personas, sino fauna. Sí que yo creo que las veredas son muy importantes porque son corredores ecológicos por donde pasan herbívoros, lo usan, incluso depredadores. Son formas de pasar de un sitio a otro alejados, bueno, en el mayor de los casos no lo sé, pero alejados de la carretera, aunque muchas carreteras atraviesan las veredas, que eso es un fallo que creo yo que se cometió en su día y está fastidiando un poco todo ese corredor ecológico que podríamos hacer servir para mantener la biodiversidad, para ampliarla, porque al final la transmisión esta de semillas se ha estudiado, hay un estudio científico que se hizo, creo que por la zona de Río Par, creo que estuvieron con los pastores de allí, de que las ovejas sí que transportan, ya no solo en las heces, sino también incluso en el pelaje. Lana, sí. En la lana van transportando semillas y esto genera una mayor biodiversidad allá por donde pasan. Sí, aparte, el tema del intercambio es básico. O sea, gente del maestrazgo que se casa en Tarragona, niños que estudian en invierno en un sitio y pasan el verano en otro, sí, ¿no? Con diferentes lenguas. O sea,
es todo riqueza, porque, ya digo, no solo es... Eso es el camión que tenemos detrás, que estarán arreglando un camino, ¿no? Eso, Sí. están La vía con del tren. reparaciones de la vía del La tren. vía del tren. Bueno, pues mira, forma parte del atrecho del podcast. Sigue. Pues sí, no, diríamos que es toda la riqueza del intercambio cultural, lingüístico, culinario, Mm. de todo tipo. O sea, y luego pues de hábitos, pues no es lo mismo que estés criado en una zona donde nieva y hace mucho frío que estés en Vinaroz, que prácticamente el invierno ha desaparecido. Mm. Entonces, bueno, esto es lo que quería señalar diríamos, de comunicación. Sí, de de comunicación. la conexión que hay de Exactamente. la cultura. Claro, la cultura comprende todo lo que el ser humano haga. Cocina, lengua, tradiciones, fabricación de materiales en su día. Ahora ya va todo por fábricas, pero antes que sí, estábamos hablando antes del almez, por ejemplo, ¿no? De cómo tratarlo, hacer bastones. Bueno, al final, sí, todo eso también es conocimiento que se ha ido intercambiando unos con otros, y eso es lo que ha generado y lo que está generando las culturas. Claro, Entonces, lo que genera el desarrollo y la civilización es el intercambio. sí. Ahora se han puesto de moda otra vez las fronteras y lo que habría que hacer es derribar las fronteras. Es básicamente... Y con el camino puedes llegar a Claro. Roma, ¿no? Al final, o a Delfos, al oráculo, a preguntarle ¿Cómo va a ir la cosa? cómo va a ir la cosa. Sí, bueno, entonces hemos hablado de 3 formas de vivir. Sí, por Sí. matizar una cosita respecto a lo que ha comentado Juanjo del mantenimiento, que evidentemente es difícil seguir algunas vías, y ciñéndonos al caso de aquí concreto, en este punto está catalogada la vereda del Cerro Jaime. del Cerro Jaime. Esta está perdida, baja por ahí a mitad ladera, no se puede seguir como tal, se pueden seguir unos caminos similares, pero la vía tal y como la trazan los mapas no se puede seguir, la vía pecuaria, pero pasaría por aquí, y luego de aquí sí que conectaría con todo lo que es el camino del Cerro Negro, que es un camino que es, por ahí está como bastante constatado que iba el antiguo camino medieval de principios de alrededor de 1300 o por ahí. Y luego ese camino ya seguía, en un momento se desvía, hacia el Cerro Jaime en Caudien. Pero la siguiente, ahora están pasando unos ciclistas A ver, de la Vía Verde. Esto es un goteo que quede continuo. constancia, claro, Es un goteo que continuo. se usa. Sí. Pero en el barranco de atrás está se conoce como el barranco de la Moza, y por ahí pasa la vera del Contador. Esa está perfectamente transitable a pie. Sí, Tiene un sendero en muy buen estado. Bueno, Se hay que utiliza decir mucho. que esta nosotros la bajamos. Subirla no, porque subimos... Bueno, no, sí, subimos, pero subimos usando, diríamos, el asfalto. Sí. Que eso es Pues ahora hay un desvirtuar. camino de Pero tierra. la bajada sí que la hacemos Vale, por... pues ahora hay un camino de tierra que se descubrió por un ingeniero que hizo una cosa tal de investigación histórica. Pasa por esa masía que vemos ahí medio en ruinas, la masía de Juanicos, y por ahí pasa un camino que este hombre propuso y ahora está en cuestionamiento, el antiguo camino de Ragudo, el antiguo camino romano, perdón. Y eso está todo arreglado y te lleva arriba y cruzan un montón la carretera, pero sería muy bueno para hacer con el ganado. Perfectamente, bueno, ¿vale? Nosotros lo que hacemos cuando bajamos es el último de los aerogeneradores, el Sí. último, abajo tiene una pinadita. Te metes por ahí Correcto. y todavía se ve, lo que pasa es que, claro, antiguamente pasaba Joaquín ¿Eso es la fuente de los borrachos? Perdona que te corte. Por esa zona, eso es. Y la tejera y todo eso, sí. y ahora solo pasa Chimo. Entonces, ¿qué pasa? Que bajamos por aquí, pero justo a bajar al búnker. O sea, ¿y qué pasa? Que se ven las trazas, porque las trazas de lo que es una vereda se aguanta bastante tiempo, pero claro, ya no se transita. Entonces, y luego ya te digo, la subida se sube más cómodo por el asfalto, que no es... Pues este que te digo, si lo queréis probar, arranca junto a la masía, está publicado y fue arreglado por el Ayuntamiento de Viver, desbrozado todo hace un par de años y está en muy buen estado. Vale, Eso, pues se lo y diré. caminos que se descubren, ¿no? Que al final habrá Sí, por ahí sí. un montón de caminos ocultos que algún día podemos descubrir o se perderán entre la Y maleza. yo no al final. descartaría que este camino incluso fuera la verdadera vía pecuaria, ¿vale? Eso habría que comprobarlo ya con datos del catastro de los huecos que quedan de las parcelaciones, porque la catalogación que hizo en su momento la Consellería hace muchos años de las vías pecuarias es bastante deficiente. Se hizo por términos municipales, con medios discutibles, esto lo dicen los expertos en el tema, ¿eh?
y entonces a veces han hecho rayas rectas, pero que luego... Hay un claro, sendero... es un poco absurdo que esa ladera se suba recta. Debía haber algo y en el mapa lo pone así, pero a lo mejor mirando en el catastro coincide una cosa con la otra. También, bueno, Di. es muy importante también ver la tipología de los caminos. Quiero decir, dependiendo de la época, del uso de la tecnología, de lo que se pretendiera, los caminos han tenido una forma u otra, y eso lo vemos en la comarca. Por ejemplo, cuando viene el ferrocarril, tiene unas limitaciones técnicas, ¿vale? Debido a esas limitaciones técnicas, por ejemplo, pasa por Caudiel. O sea, abandona en la zona del valle. ¿Por qué? Porque necesita progresar, necesita más espacio para subir, algo que no puede hacer con los porcentajes de una carretera o de un camino. Entonces se desvía para ir tomando altura y entonces pasa por Caudiel. Un ejemplo. También buscaban zonas de aguadas, donde pudieran repostar. De ahí, a lo mejor, la estación de Torras Vejís, por ejemplo, ¿no? En el tema de los ganados, pues posiblemente lo que se hizo es seguir trazados que en el Paleolítico iban haciendo los rebaños y a partir de ahí se fueron adaptando. Además al 100%, porque rara vez pasan. Si pasan por alguna zona urbana es porque había una fuente o había algo que les obligaba a pasar. Quiero decir, Sí, tenían una obligación. O incluso las veredas, curiosamente, suelen ir entre, diríamos, en los lindes de los términos. ¿Por qué? Pues porque es donde menos zona cultivada hay. Donde menos, diríamos, se puede dañar cultivos o pisar. Entonces, de todas maneras, al hilo de lo que estás diciendo, y ya sé que esto es muy reciente, pero, por ejemplo, yo hubo un año con estas calores subiendo, estuvimos 5 horas. Ese día tuvimos que cerrar en Barracas a las 11. O las 12, no recuerdo. ¿Por qué? Pues porque por donde tú dices de detrás de la Fuensantilla, por donde va la vereda verdadera, entre que aquello se ha perdido el paso y que hacía una calor terrible, allí se quedó el rebaño parado, pero 6 horas. No había manera ni con los perros, ni nada, no había manera ni llamándolas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hemos hecho adaptaciones. El mismo pastor me pide, vete 15 días antes de subir, me dice, vete y a ver por dónde... O, por ejemplo, ahora que están las obras de ese puente, por las obras que estamos viendo de la electrificación, pues ahora pasamos por dentro de un campo que el dueño dice, no, y almorzar ahí y dejar que las ovejas se coman y que, en fin, que excrementen allí porque me interesa. Claro. Pero el pastor, cuando lo vio, dice, no, vamos a pasar todos los años por aquí ya, porque claro, se adelanta. Y luego en los itinerarios antiguos, camino natural, esto era muy importante el agua. Claro. En las zonas de posta. Obviamente. Aquí tenemos el pozo de Ragudo, que es bastante regular, Sí que está ahí detrás. porque el barranco sí que se seca a lo mejor en épocas. ¿Y por qué está Barracas? Porque ahí tenían el pozo artesiano de San Pedro, justo en el medio del llano, y ostras, que aquí está, pues vamos a pasar una línea recta, y porque no había nada. Pina y el Toro sí que eran como más importantes, pero al final la dinámica del pasar de un lado a otro, dicen, mira, Barracas está en el medio y hay un pozo. Pues, y hasta hoy día, hoy día ya la zona, el área de servicio potente que tenemos, yo creo que a nivel de toda la comarca es Barracas, porque está en una posición central. O sea, quiero decir que ya son que lo has factores... nombrado, los años estos pasados que tuvimos 3 años seguidos de vereda, Raimundo no pudo subir 2 años porque no tenía puntos de agua. No tenía puntos de agua. Entonces, hasta que llegábamos a Rubielos de Mora no tenía cómo darle de beber al rebaño. Entonces, yo esto lo veo triste, pero hay años que no se puede hacer la transhumancia por falta de agua. Se hace con camiones, Sí, claro. sí. Claro, antiguamente estarían los navajos y todo esto. Sí, a ver, todo esto sigue existiendo. Lo que pasa es que antes Llovía este era más. el derecho, no, y además era el derecho principal. La gente no consumía agua, ¿vale? Todo el agua principal se destinaba al uso de agricultura y ganadería. Las poblaciones humanas consumían muy poquito. Hoy en día ha cambiado bastante. Las poblaciones humanas consumimos muchísima agua. Sí. Algunos usos agrarios consumen muchísima agua y ya no queda agua para ganado y ni capacidad para mantenimiento de esto, ¿vale? En estos momentos, pues eso, hay una extensión de un regadío por goteo, pero abusivo,
Bueno, las poblaciones humanas ya ni de qué decir, ¿no? Las piscinas. Cualquier cosa que las hagamos usamos industrias. agua. Claro, La IA. entonces cualquier antiguamente cosa. también tendría sus épocas de sequía, porque cuando hemos Sí, investigado claro. nos hemos encontrado todo el tema de, por ejemplo, la fuente de Ragudo, un pleito que hubo alrededor, no me acuerdo muy bien la fecha, pero en 1800 y un poquito. El dueño de estos terrenos, que entonces era el marqués de Rafol de Almunia, el pueblo ese que está en la de Gandía, por rollos raros era propietario de esto, aunque esto pertenecía entonces al territorio histórico de la tenencia de Jérica, pero esto era un subterritorio del marqués este, y pleitea con el que se ha puesto el molino recientemente en esa época, pleitea porque el agua se ha secado y hay si se excava o no se excava. Esos temas seguramente se daban siempre, y habríamos también aquellas épocas históricas, años muy malos o épocas muy malas, en los que habría que restringir mucho los desplazamientos porque habrían problemas. Ujú. Esto es de cajón, igual que pasaba con los movimientos humanos y con las guerras y tal, que se hacían en unos momentos determinados del año porque no se podía hacer en otro, porque se embarraba todo y no pasaba nadie. Claro. Entonces eso, el agua evidentemente marca las cosas. Hay momentos en los que es difícil, por ejemplo, como os he comentado, Barracas, pasar al altiplano, el altiplano no tenía casi agua. El altiplano de Barracas, el Toro y Pina, pero había que pasarlo. Claro. Entonces, bueno, pues harían su esfuerzo, claro. Para ello llevarían, pues, según cada uno le interesaba, haría las etapas en función de esas cosas. Sí, mira, por ejemplo, en Barracas, claro, había cereal. ¿Cómo se molía? Estaba el molino de sangre, o sea, utilizar animales, pero era muy costoso y muy poco eficiente. Pues diseñaron un molino, en Barracas hay un molino de agua, pero claro, era una balsa en medio del llano que en primavera recogían el agua no sé cómo, o sea, una cosa súper precaria. Tecnología Pero- punta de sí, la sí, El época. molino de Barracas es del siglo XIX. Ya. Hasta el siglo XIX era obligatorio, por cuestiones históricas, bajar a moler al molino de Agua Blancas, molino de que Agua actualmente es Blanca. de Viver, pero que era de la tenencia de Jérica, del señor de la tenencia de Jérica, y obligaba a moler allí Sí, seguramente sí o sí, o te quitaban todo. cuando le dieron término a Barracas, me imagino que se plantearían hacer el molino aquel, a lo mejor. No, bueno, no está muy claro la época de construcción, pero cuando se liberalizan los molinos. Y el Cuando Molinar se del liberan. Toro, claro, Ese sí que es antiguo. ese es antiguo porque el Toro pertenecía a la tenencia de Jérica, pero tampoco tenía agua, pero tenía la posibilidad de bajar al río, entonces me imagino que la encomienda de Vejís llegaría a algún acuerdo No, de decir, La comedia de Vigís era territorio aparte, tenía sus otros molinos. ya, pero me refiero bueno, que tienen como un acceso ahí, la gente del Toro, igual que el Molino Porter. Pero es que el Molinar del Toro era territorio de la tenencia de Jérica. Claro, sí, pero que es como un enclave que, Sí, sí. que tenían, igual que Caudiel, se penetra en Aragón, tiene un paso ahí a Aragón, pues esos son derechos que, claro, generó ahí la gente para salvaguardar la producción o el movimiento ganaderos o lo que fuera, son caminos también. Sí, Claro. esos molinos que estamos comentando antiguos, el Molinar, el Agua Blanca, estos están situados en sitios con agua Claro. garantizada. Hemos dicho que, claro, los caminos siempre hay elementos históricos o patrimoniales, como pozos de agua, me imagino que también abrevaderos, pozas, Sí, y un montón de nombres que tenéis aquí para Bueno, Navajo, antes has dicho Navajo, Navajo, Navajo la palabra más correcta sería Barsón, ¿vale? Porque Navajo en altura es un aljibe. Entonces, Sí, cada es pueblo... que claro, el navajo es que recoge el agua del suelo y el aljibe de la lluvia, según es que estuve el otro día con los de Piedra en Seco y me estuvieron ahí diciendo, pero claro, esto es una pelea constante, porque hasta yo también en una reunión, no, que eso es navajo, no, que eso es un huyaro, no sé qué, bueno. No hay que ser riguroso, porque la gente claro. en las tradiciones populares ha puesto los nombres que ha Claro. querido para cada cosa. Sí. Lo que tenemos que reconocer es que la palabra navajo en Caudiel, en Viver, en Jérica significa un balsón de agua, y en en altura significa un aljibe cerrado que recoge el agua de escorrentía. ¿Vale? Exacto, sí. Y que ellos dicen que viene de Nava, que es donde se recogía bien. Todo esto es variable. No, y es que antiguamente no existía la educación reglada, era todo oral, cada pueblo hablaba de su manera y ahora todos hablan como Antena 3. ¿Qué le vamos a hacer? Es que... O peor, porque cómo se habla ahora. Y luego, hablando de elementos que generan los caminos, estamos Sí. en uno de ellos. Exacto. O sea, en este concreto lo generan dos, la carretera en su intersección con el ferrocarril. Lo que tenemos detrás es una casilla guardabarreras, tenemos estaciones, tenemos, que están todas en ruinas, casas de camineros, están todas abandonadas. Casas de Oye, camineros, sí. ¿qué es un caminero exactamente? ¿Para Los qué? camineros eran las personas que mantenían las carreteras. Vale. Hasta, bueno, hoy día lo que hoy son
los servicios de mantenimiento. Sí, claro. Y solían también tener una vivienda y tenían como un corral porque iban siempre con el macho y con piedras, el capazo y reparando todos los baches que había. Aquí en Ragudo había alguna... Cada 6 kilómetros había una casilla de camineros. En Ragudo había una. Las dos de aquí ya no están. Ahí abajo tenéis una. Sí, entre Jérica y Viver sí que se mantiene. Esa está. La de la de venta sainera ya no está, la derribaron, y la de que estaba en Alto de Ragudo también la derribaron. Y en Orsalejo creo que Ahí había vivía una. gente. Sí. Claro que cuidaban los caminos. Sí, el caminero. ellos- Claro, no conocía esa figura, Sí, sí, ¿no? sí. Y claro, que tenía El- que haber alguien, pero no El había peón caído. caminero tenía unos tramos asignados y era su trabajo. Vivía ahí arriba y tenía sus kilómetros que hacer. No sé cómo lo harían, si 3 kilómetros para cada lado, no lo sé. Pero ellos tenían, pues todos los días se dedicaban a eso, a arreglar. Claro. Y un edificio súper singular, aunque no esté por unos cientos de metros en Alta Palancia, es la Jaquesa. La Jaquesa era la frontera entre el Reino de Aragón y el Reino de Valencia. Hoy día es terminado Alventosa, pero en algún momento dividía tenencia de Jérica. Para contar. Entonces, es que funciona hasta el siglo XIX. Es que cuando se pasa, incluso, aunque fuéramos Corona de Aragón, incluso ya dentro de Corona Española y tal y cual, ahí es que se pasaba que si los kilos de arroz que venían de no sé qué... Portazgos, Sí, el portazgo. era una frontera tal cual. Los aranceles famosos. Sí, cada oveja pagaba un X, entonces había Sí. que contar las ovejas, había que contar los sacos de trigo, había que contarlo todo. y había puntos en los caminos Sí. que como Sí. este que estás comentando tú, Sí, ¿no? mira, el puente de Amuñatones, ese sí que está muy bien documentado, porque el puente de Amuñatones es del siglo XVI y está un poco más abajo de Jérica y cruza el río Palancia. Es un punto que podíamos también, este sitio es insuperable, pero ahí abajo también podíamos estar porque es el punto en donde todas las vías de comunicación cruzan el Palancia. La vía del tren, la vía, la nacional, etcétera. Entonces la nacional, el antiguo Camino de Aragón también cruzaba. Existe documentación de un puente del siglo XV que se construye porque en Jérica quieren hacer la muralla. Quieren rehacer la muralla, entonces construyen un puente para obligar a todos los ganados a pasar por ahí. Habría un señor ahí pasando lista y está todo documentado, que si una gallina pasaba no sé qué, una oveja no sé cuántos, un toro no sé menos. Sí, el peaje. Sí, el Pontazgo, sí. era el derecho de Pontazgo. Sí. Y con ese derecho de Pontazgo, Jérica construyó la muralla exterior, la última que se O sea, hizo. que se autofinanció con poner un, Es que un peaje. los caminos no son gratuitos también. Claro, o sea, hay que mantener. siempre O sea, con- ahora funciona claro. con los impuestos y tal, y se destina Eran peajes. a arreglar o antes era de esa manera Sí. peculiar y encima cada 6 kilómetros no había ahí como una... Bueno, eso en las carreteras. En las Lo de- carreteras, eso, Sí, eso ya muy posterior. por comentar un poquito esa nota que has dicho de la Jaquesa, como he comentado antes, hay una palabra de origen árabe que es la coba, que designaba todo este territorio, pero en origen designaba un camino. ¿Vale? Entonces tengo aquí un trabajo que dice mapa de 1792 y salen en un mapa muy antiguo donde se reflejan pocas cosas, salen los pueblos, sale Pina, sale Ragudo como pedanía, Benafer, Jérica, Viver, sale la Cova y sale la Jaquesa. La Ah, Jaquesa mira. hoy en día es una masía en ruinas, Mm. pero en los mapas antiguos esos puntos salía. Sí, sí. Dos edificios, uno de Aragón y otro de Valencia. Los ves claramente que están. Claro, En como- uno tendría el señor valenciano que cobraría a los productos de Aragón, digo yo, algo así, ¿no? Y en el otro estaba el de Aragón que cobraba. No, En no cuanto sé. a en cuanto a patrimonio, diríamos, perdido, también antes lo ha nombrado Jesús, los corrales públicos, porque también están los corrales privados y los corrales que estaban en el camino, o en la vereda, o en el azagador, que tiene muchos nombres. Y los corrales, desgraciadamente, cuesta ya encontrar corrales medio potables en condiciones para cerrar. Sí que los hay, en barracas hay algunos que están muy bien, por abajo ya es más complicado. Entonces, eso sí que es una cosa que se pierde. Yo no sabría ya, porque cuando empecé con esto sí que pensaba que esto tendría futuro, en base a un posible decrecimiento que yo pensaba que el ser humano lo podría, diríamos, gobernar o llevar medio bien para poderlo afrontar y organizadamente, pero yo ya veo que esto va a venir a malas, el decrecimiento va a venir cuando explote. Va a venir cuando no haya Sí, más cuando remedio. colapse, exacto. Y entonces, pues nos daremos cuenta de que nadie sabe hacer tejas, nadie sabe
coger y levantar una pared. El otro día lo comentaba en el otro, bueno, no sé si en el podcast o mientras estaba aprendiendo sobre cómo hacían, bueno, mirando cómo hacían piedra en seco y absorbiendo todo lo que podía. Lo comentábamos que en su día los navajos eran muy importantes, hoy en día no tienen sentido dentro del modo de vida que tenemos porque es algo que antes podías beber porque sabías que tal persona había tirado una pastilla de cal o habían quitado tal, o se mantenía. Hoy en día te puedes pillar una infección bebiendo de un sitio de agua que no está trabajado y tal. Pero yo creo que en un futuro de sequías, de cambio climático, de incluso guerra por el agua, se habla ya de guerra por el agua, saber hacer un navajo, saber hacer un aljibe, saber manejar estas construcciones, poder refugiarte en un corral, todo eso creo que nos va a molestar no saberlo en un momento dado. A mí me da un poco de lástima que el patrimonio inmaterial va a quedar sin eslabón. Es decir, Sí, hay unas cosas que se aprenden en los libros y está totalmente reglado, como decíamos antes, y hay cosas que la llevan los pastores en su acervo inmaterial. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trucos que tenían para cuando, por ejemplo, le pica una culebra a una oveja? ¿Qué va a pasar con toda esa sapiencia? Pues que algún día hará falta... Bueno, mucha gente mayor me dice que no tengáis que volver a la sierra, que no tengáis que volver a hacer lo que me tocó hacer a mí de pequeño. Pero... cada uno, yo estudié historia, o sea, aunque no trabajé nunca con la historia, pero estudié historia y yo tengo la percepción de que el día que llegará, yo me imagino que yo no lo veré, pero llegará el día que esto colapsará y que habrá que volver a aprender cosas y no estará esa persona que lo sabía hacer. Sí, ese es uno de los problemas que hemos estado viendo. Bueno, yo como me dedico al tema audiovisual y he hecho muchas entrevistas y es el tema recurrente, o sea, la preocupación que se repite en todas las entrevistas de todos los ámbitos es el relevo generacional. Correcto. Es complicado, aparte porque tampoco, aunque esto no tenga mucho ya que ver con los caminos, tampoco hay una facilidad para que tú te hagas pastor o te hagas agricultor, porque es que está todo muy difícil y claro, el joven dice, es que a mí no me apetece tampoco vivir de sol a sol, pues sí puedo trabajar en una oficina o en un trabajo, claro, al final la vida ha cambiado tanto que todo esto debería de ajustarse de otra forma, pero es complejo, igual que el nivel de crecimiento. Bueno, en fecha histórica ya hubo un colapso, que es cuando cayó el Imperio Romano, porque el Imperio Romano vino con una tecnología y sobre todo no fue adaptativo al medio, sino que lo transformó, esquilmó la serranía de Cuenca, provincias como Huelva, arriba en León, ¿cómo se llama la zona? Las médulas. Las médulas. Ellos fueron súper agresivos. Y hacían una vía romana y traían el agua de 50 kilómetros y perforaban. Extractivos. Cuando el Estado romano se debilitó, aquello no se podía mantener. Las calzadas romanas llevaban una ingeniería impresionante. Ya hubo un colapso y la gente tuvo casi que empezar de cero. Y la cultura andalusí, por ejemplo, era mucho más adaptativa. Lo vemos en el uso del agua. Pues ponían un azud y al lado del azud, en una zona regable, montaban una huerta, que venía una riada. Pues los romanos hubieran montado un acueducto, hubiera habido una riada, hubiera que volver a buscar recursos para volverlo a levantar. Quiero decir, fueron muchísimos adaptativos porque venían de una cultura del desierto, de nómadas, de utilizar hasta el último recurso, y yo creo que se ha mantenido hasta fechas industriales, se ha mantenido una mentalidad en nuestra cultura de aprovecharlo todo, aquí también con el agua también, como tenemos los recursos que tenemos, pero ya desde la época industrial pues ya vemos que ya tenemos la autovía aquí con unos viaductos, el ferrocarril ya fue también bastante agresivo, aunque esto no tiene nada que ver con el AVE, o sea, si habláramos del AVE ya sería cuarta dimensión, claro. Pero quiero decir que tendremos que volver también a ser adaptativos. Si no se llega, llegaremos a otro colapso, eso está claro. Sí, ya algo nos inventaremos, supongo. De alguna manera... Por añadir una cosa que un poco relaciona con esto, aunque no es lo mismo, todos estos caminos tradicionales evidentemente han caído en el desuso y están muchos perdidos y eso. Y nos guste o no, la única forma que están siendo reaprovechados a nivel un poco más masivo, o sea, más aprovechados, porque claro, las vías, como dice Juanjo, la transhumancia se está aprovechando algo, pero es algo que está cayendo. Lo único que ha crecido más ha sido estos usos nuevos del espacio del territorio, lúdicos, que donde han pillado, pues eso, hay alguna de estos caminos
otros han sido inventados, algunos de estos caminos han sido recuperados, se están transitando en bicicleta, andando. A mí me gustaría que la gente que hace esto tuviera más interés por el territorio. No es así habitualmente. La gente coge, se descarga la ruta del track, de Wikiloc, y a duras penas levanta la cabeza del track, del móvil. Sí. Pero bueno, al final, nos gusta o no, esto está siendo una oportunidad de mantener caminos o recuperarlos en parte, y parece ser lo único que va increciendo. Sí, a ver, también con esa señalización que me consta que trabajáis los dos, y la recuperación del patrimonio, como por ejemplo está haciendo la asociación en el Cantal, pues si tú recuperas un refugio, que no me acuerdo los nombres, porque son tantos, o una construcción que está al lado del camino de piedra en seco, que son impresionantes, estas que tienen la cúpula, las casitas de pastor y tal, son brutales. Si tú recuperas todo eso, también haces más atractivo el camino y la gente ya a lo mejor sí que levanta en un momento dado la cabeza y dice: ¿qué es esto? Se lo preguntas. Si tienes una mesa interpretativa allí, te lo explica y ya vas generando un poco de interés. Lo que pasa es que es complicado porque la gente hoy en día va a lo que va. Voy a hacer 2 kilómetros y tal. Ahora que lo nombras, en otra de las rutas por las que transito, que es más al norte, en lo que es entre Vilafranca y la Iglesuela, ahí hay una zona muy determinada que está repleta de casetas de estas de piedra en seco. Y curiosamente no tenían, se ve que era como un pique, había tanto tiempo libre y había tanta piedra, bueno, tiempo libre entre comillas, se tenía que trabajar mucho, pero había horas muertas. Y entonces era como un pique entre, pues yo me voy a hacer un caseto que va a ser más chulo que el de no sé quién. A veces era para guardar rebaños, a veces era para... Pero hay algunos con unas cúpulas que dices, Sí, esto pues tenemos no que ir tiene... Aquí tenemos mucho menos patrimonio en piedra en seco que en esas zonas de Vilafranca, pero lo tenemos. En Jérica, concretamente, hay algunos pozos de aljibes de agua de piedra en seco muy bien construidos. La bóveda. La bóveda, sí, La toda bóveda bóveda de esa, piedra en seco, sí, sí. sí, sí, Y en brutal. altura hay más. En altura posiblemente Muchísimo. sea el término que más tiene. Y luego están los pozos de agua. En Caudiel, por ejemplo, el pozo San Juan, un pozo grande, muy bien construido, también todo en seco. Y los neveros también. Sí. Pero yo quería añadir una cosita. No diría tanto que había un pique, no diría tanto eso. Lo que yo sí que considero es que lo que había era una cultura de la piedra. Porque cuando he hablado con gente muy mayor, cuando no sabían qué hacer, cuando tenían en invierno algún día libre, sí iban a hacer cosas de piedra. Había una cultura de la piedra. Algunos estaban obsesionados con hacer cosas con la piedra y bien hechas, y bien hechas. Había una verdadera cultura que debió durar, no sé desde qué época, pero hasta mitad del siglo XX. Y esta gente no solo abancalaban los cultivos, que están bien piedra en seco, no solamente abancalaban porque había una necesidad de producir un poco más de comida, sino porque había una obsesión por la piedra en seco. Por la piedra. Cuando yo estudiaba geografía e historia, hubo un profesor de geografía que nos decía que el nivel de abancalamiento del país valenciano era tal que se podían construir, no sé, lo había calculado, las cantidades de piedra que se habían movido y los bancales que se habían hecho. No sé si me dijo 70 murallas chinas o bueno, era una barbaridad, ¿eh? Era una barbaridad. Pero este es un ejemplo también de lo que decía de adaptativo. O sea, el romano cogía la piedra, la tallaba, la no sé qué. Aquí lo que se hace es ver la piedra y buscar la piedra, el adecuada. ángulo. Bueno, es ir brutal, es un buscando. puzzle. Y Claro, la ven claro. y ven la forma y le dan la vuelta y ¡pam! Y encaja. Y digo, no puede ser. El romano Estaba mirando hubiera la dicho, piedra y digo, eso no encaja ahí. No, aquí el plano tiene que ir un cubo, entonces empiezo a cerrarla. Claro. Sí, era un poco así. Sí. Al final, bueno, pues Y tampoco tenemos la calidad de piedra de Vilafranca porque la piedra que ellos tienen es mucho mejor para construir y aquí pocas veces se da piedra buena. Pues ahí fue en una conferencia que dio un señor, unos arquitectos que habían estado allí y se sorprendían de la cantidad de casetas y casetos y tal que había allí. Y al final llegaron a la conclusión de que era que se picaban. o lo usaban para aprender, o a lo mejor para enseñar al hijo. No sé. lo sé. Que habría una cierta rivalidad por hacerlo mejor que otros, puede ser, pero sobre todo había esa cultura. Pero es que es Intrínseco al una ser humano. densidad brutal ahí. Sí. Yo he de decir que a mucho menor escala, por supuesto, y
mucho más humildemente, pero yo un poco heredo esa cultura, porque el otro día me aburría y me fui a levantar un mojón allá arriba de piedra en seco. Sí. Arriba del todo. En el Alto Guerramanchel, que del molino, cuando hicieron el molino, desapareció el mojón ese que separa los tres términos. Y me fui y lo claro. levanté. Claro, no, que al final eso ya es cultura, creo que lo llevábamos en la sangre. Bueno, la gente del Alto Palancia lo lleva en la sangre y bueno, por mi zona que me consta que es toda Toda esa pedra fue a pared. Sí, toda la Comunitat Valenciana, hasta, o sea, todo el mundo hace piedra en seco. Sí que verá que aquí hay Todo una, el Mediterráneo. aquí hay una zona en la comarca bastante definida. Yo creo que entre Val de Almonacid, la bóveda de Jérica y luego hacia altura, ¿no? Hay como una zona que es donde se concentra la mayor parte, diría yo, de No, pero como, edificios. como dice el estornio hablo de las ya de- islas griegas son una maravilla. O sea, es lo que había. Mediterráneo, Había sí. piedras. Había piedras, pues se usa la piedra. No estamos en Irlanda. No. Ahora Claro. que hablamos de esto, pues lo mismo pasa con las adaptaciones. Aquí ahora el Border Collie, que es el perro por excelencia de todos los pastores, pues es un perro muy obediente, muy disciplinado, pero que tiene las piernas flojas para este territorio. En fin, esto es una salida Sí, no, que al de- final, de plata de es- banco. usamos lo que tenemos. Claro. Usábamos lo que teníamos, ahora ya lo podemos traer de fuera, ya empezamos a usar cosas sin ton ni son, entonces ya podemos incluso, pues, por ejemplo, una ciudad, la cultura que tiene una ciudad ya no está tan relacionada con el territorio, la puede tener porque se ha generado, pero no es igual que la caseta de piedra, el muro, el ribazo, el camino, El camino- de qué tipo de tierra es el camino, si se puede pisar, si se hacen más agujeros, si no, si se... No sé, todo eso al final lo condiciona los elementos y los recursos que tienes alrededor. Y bueno, y para ir finalizando, porque ya llevamos un rato... Una cosita sí. solamente, porque como se ha mencionado antes también algo de cómo se mantenían algunas cosas, Sí, los caminos tradicionales de los pueblos, los importantes, no, los que tenían consideración importante, eran mantenidos en base a peajes que instalaba el señor feudal o en base a, ya en época posterior de ayuntamientos, en base a impuestos de ayuntamiento. Pero hasta no hace mucho, tú posiblemente conozcas también algo en Jérica, hasta no hace mucho, hablo de mitad del siglo XX, ciertos caminos rurales, igual que pasa con las acequias, eran mantenidos por la gente. La gente estaba obligada a hacer unas jornadas. Comuneros, ¿no? Como los comuneros. Tenía palabras diferentes, tandavilla, manobra, etcétera. Cada pueblo tenía su palabra para esto y la gente estaba obligada a realizar unos jornales de sí, mantenimiento. una vez al año o algo así. Sí, ¿no? unas épocas que se creo que lo terminaban. comentó Lola Pérez de Caudiel. Estaban obligados a eso, la gente tenía que salir a arreglar. Se libraban, en el caso de Viver, concretamente, esto pasaría a ser en particularidades, se libraban dos colectivos. Los músicos, que estaban obligados a tocar en la música en las fiestas gratis, Vaya. ¿vale? A cambio Hoy se en día libraban de no. la manobra, y la gente que tiene dinero que pagaba a otra persona para que fuera en su lugar. Claro, como siempre. Me señala porque soy músico. Y es verdad que, por ejemplo, creo que las fiestas tampoco las pagaban o tenían algunas excepciones ahí a cambio de, claro. A cambio de no hacer el camino, ¿no? De no arreglar el No, camino. a cambio de tocar la música gratis en la Claro, banda. pero en la el fiesta. músico no tenía que arreglar el camino o también. No tenía que tenía. arreglar, pero ha dicho que tampoco Por- tenía que pagar las fiestas. Pagar y todo las eso. fiestas creo que tampoco Ya. las tenía que pagar. Y cuando se hizo la piscina en Jérica en el 61, entraban gratis a la piscina. Ah, mira qué bien. Hablo de la época de las bandas municipales, Sí. que no eran profesionales, entonces la contraprestación que recibían eran de este tipo. Claro, claro. pues ventajas en otros especie. casos. Sí, se cobraban en especie, sí. Bueno, y hemos hablado de los elementos que podemos ver a través del camino. Si se os ocurre algún elemento más que sea muy común del Alto Palancia, para nombrarlo, para que no se quede en el A mí, tintero. yo me gustan mucho los puentes antiguos del Alto Palancia porque sí que había piedra de calidad. O sea, quiero decir, no a lo mejor con la continuidad de Vilafranca, pero cuando ves los viaductos de la Fuensanta, dices, es Sí. es O las impresionante. canteras de Caudiel, las que se hicieron para regiones devastadas. Ujú. Es una piedra negra o gris Sí, o azul. espectacular. Y Es, es, y es esa un es buena, elemento es una buena. fundamental. Además, yo creo que la vía ya la tuvo en cuenta. De 100 metros más arriba, más abajo, no, vamos a pasar por aquí porque tenemos piedra de calidad y las dos vías pasaron por allí. La otra lo que hizo fue replicar la minera que se hizo 7 años después replicó a la otra. Tenemos a pasar por aquí, mira qué piedra ha tenido, mira qué puente ha hecho, pues nosotros al lado. Y no solo eso, el puente de Muñatones, el puente de los Talejos sobre el pantano.
Claro que los puentes te permiten acortar camino. Claro. Y pasar los puntos que tenían agua permanente y era un problemón. Nosotros hemos sido zona de paso, que al tener la orografía que tenemos y cruzar barrancos y tal, pues hay un patrimonio en tema de puentes, además imitando la ingeniería romana, porque Sí. tú viene aquí un guiri y le dices que esto lo hizo Tiberio y se lo cree porque son exactamente, o sea, replican toda la ingeniería romana y sí que replican la ingeniería Añadiría también como otros elementos más que se me ocurren ahora, por ejemplo, lo que son los azudes para captar el agua, las acequias. Algunos, por ejemplo, en Navarza de Jérica me parece precioso. ¿Vale? Los chorradores creo que está más reconstruido, pero el de Navarza me parece muy bonito. No tenemos grandes azudes aquí, comparado con nada. Tampoco tenemos un gran río. Ese es el problema. Y otros elementos, Las caleras. las caleras y los hornos de yeso, que son muy similares, a veces no sabéis distinguir uno de otro. Lugares donde se cocía la piedra, determinada de yeso de cal, de caliza, para sacar el producto de construcción o, en el caso de la cal, más usos, que era también de higiénico. Y esto había muchas. Ahora se está dando un valor a esto. Aquí en Viver hemos arreglado hace poco una y he hecho una presentación de un cuaderno. En Jérica también las hay. No tengo las cabezas algunas, pero en Caudiel, por ejemplo, sí. En Caudiel está la más bonita, que es la del campo de tiro, de las no tocadas. O sea, la que mejor se conserva de las no restauradas. Es una calera impresionante con su inicio de construcción en ladrillo. Sí, pero esa es relativamente moderna. Hay una en el Barranco Juésar que es muy bonita también por el tamaño que tiene y porque es arcaica, no tiene esa forma debajo. Tú la que dices es la que tiene abajo el quemador. Sí, pero es que eso lo tenían todas. Para separar la leña de la piedra tenían que hacer algo que una especie de bóveda. Y en el caso de la calera del campo de tiro es la bóveda de ladrillo de refractario que no se quemaba. O sea, la piedra caliza tampoco ardía, pero se calcinaba, por decirlo de alguna manera. Entonces tenían una separación. Todas tenían una separación que hacían y esa separación la mayoría de veces se caía con la propia calera cuando el horno se hacía. Pero bueno, que las caleras son un elemento de piedra también interesante. Los hornos de yeso son similares, pero más menos sofisticados porque su temperatura de cocción es menor. Y los chozos de las carboneras, la carbonera ya no está, lo que sí que persiste y tiene una persistencia brutal es la negrura, la negror del suelo. O sea, yo tengo varios puntos localizados en Caudiel que a lo mejor la caseta ha desaparecido, el chozo que tenían. Pero ese anegror, ahí como metas una tienda de campaña, la jodes, pero para toda la vida. ¿eh? Sí. Si llueve. Volviendo al tema de los caminos, el patrimonio de los caminos, se me ha venido a la cabeza el tema de los túneles. Lo digo porque han desaparecido, en el último año han desaparecido varios, 5 túneles de 1895 por motivo de las obras del ferrocarril. Pero los túneles son elementos que quedan los de la Vía Verde, son un elemento súper interesante. Sí, que son tienes, ¿no? Aquí tienes 3, Termino de Viver, el de Caudiel, en Jérica hay 4 también. Y también fue un elemento dentro de lo que estamos hablando de caminos. Claro, un camino para ir a un sitio, pues atraviesas. Con una técnica constructiva muy también, que ya no se usa, por supuesto. Y bueno, pues un elemento también de los caminos. Vale, también para la gente que nos escuche, que todo lo que estamos haciendo lo pueden encontrar recorriendo los caminos del Alto Palancia. Sí. En este caso, imagino que en otros territorios también habrá otros puntos Son de elementos interés. que se dan, sí. Pero claro, los caminos cuentan la historia del territorio, cuentan muchas cosas si te fijas y no vas solo a hacer kilómetros. Y nada, ya para ir finalizando respecto al tema del futuro, el futuro está oscuro, ¿no? Que dicen, el futuro es negro, pero bueno, vamos a echarle un poco de luz. Hemos hablado antes que la utilización de estos caminos ahora para el senderismo, cicloturismo y sobre todo el deporte, que es algo muy sano para el ser humano y al final es algo que viene muy bien también, aunque no estén pensando en la naturaleza, de alguna forma están conectando, están respirando, están interactuando con el entorno. Es una de las formas para el futuro. La transhumancia, lamentablemente, no sé si remontará, no sé si, aunque debería, creo que es una de las formas más sanas de ganadería. Pero bueno, ¿qué más se os ocurre? ¿Qué más usos o qué más utilidades se os ocurre para mantener estos caminos y que este patrimonio sea importante y vertebrador para el territorio, ya no solo senderismo o otro tipo de... Yo no se me ocurren así como más ideas. Lo que diría es que estas se apliquen de verdad, o sea, que realmente las administraciones se lo crean,
que muchas solamente se lo creen a nivel de actos de campaña, que se lo crean. Hablo de todas las administraciones, ayuntamientos, mancomunidades, Generalitat, diputaciones y los distintos ministerios, ¿no? Se lo crean y realmente aplique un esfuerzo continuado. Y cuando digo continuado lo digo porque, por ejemplo, en señalización de senderos, lo habitual es que yo ahora llego al cargo político, hago un nuevo sendero, lo arreglo, viene, le contacto, en el mejor de los casos para él, le contacto a Jesús que lo arregle, que lo señalice, y me olvido, ¿vale? Cuando llegue la próxima legislatura de Juanjo, pues querrá hacer otro nuevo, se olvidará del que hicimos en su momento y volverá a contactar a la empresa y se hará otro. Y así vamos. O sea, cada político que llega quiere hacer nuevos senderos, también porque las ayudas están enfocadas principalmente de esta manera y no hay un mantenimiento de las rutas, ni de la señalización, ni de nada. Lo que hay es más carteles nuevos, de nuevas sendas y ya está. Sin embargo, en un mundo ideal, yo a veces me da por soñar, y tanto por la mecanización, con la inteligencia artificial, etcétera, cada vez van a desaparecer más, diríamos, empleos, como los entendemos hoy en día. Y habrá que inventarlos. Habrá más tiempo para el ocio. Debería haber más tiempo para el ocio si se acaba con determinado sistema que hemos elegido para vivir, que para mí no es el más adecuado, y deberíamos tener más tiempo libre para ocuparnos de esos espacios comunes que hemos hablado, veredas, caminos, y es muy sano unir territorios, intercambiar experiencias y no quedarte anclado en que hay que estar de 8 a 3 en un sitio que se llama una oficina o que se llama un despacho o que se llama lo que sea, sino ocupar la naturaleza y no exactamente en términos lúdicos, sino incluso, pues como antes he hablado de un trabajo a la comunidad, pues ahora me voy a dedicar diríamos, a cuidar la vereda que pasa por mi pueblo y vamos a ponerle márgenes y vamos a limpiar los navajos etcétera. Claro, eso es soñar, pero bueno, soñar es gratis. No, pues eso se hace un poco a nivel de la comarca. El grupo más activo es el Cantal, de altura. Sí, pero claro, al final lo tienen que hacer asociaciones y lo mismo, gente, la asociación, la media son 60 años, o sea que hace falta que la gente hace falta que la gente joven también conozca el patrimonio, lo entienda, sepa de dónde viene, porque al final es muy importante saber de dónde vienes. Pues que esa calzada antes era romana y que hubo una guerra y que no sea todo ese conocimiento histórico también te hace mirar hacia el futuro de una forma diferente, que no sea condicionado por tu alrededor y dejarte llevar por la Yo creo que son esas dos dimensiones. Por un lado, los caminos como forma de conectar a las comunidades y por otro lado como forma de entrar en el territorio. Claro. De introducirte en el territorio. Una cosa que antes se me ha quedado en el tintero, explicar un poco que contra la opinión muy generalizada que existía de que los pastores eran una gente que no tenía cultura, no tenía sapiencia, más allá de la inmaterial de la que hemos hablado también antes, la oral, pues el pastor trashumante era una rara avis dentro de lo que es el siglo XIX, porque estaba letrado. O sea, curiosamente, el pastor, una de las funciones que tenía el mayoral, que era el jefe diríamos, de la expedición trashumante, era enseñar a leer y a escribir a los rabadanes, que eran los chiquillos. ¿Para qué? Pues para poder escribir a la familia. Esos 6 meses que estaban fuera del contacto con la familia, tenían que escribir. Y en cuanto a números, pues lo mismo, para poder saber a cuánto vender el cordero, para saber hacer cuentas de si tienes un rebaño de 100. Antiguamente los atajos eran muy, muy pequeños, no eran como ahora que diríamos que un soltero necesita unas 400 ovejas y un casao de 700 para arriba. Y bueno, simplemente eso que pasaba desde Andalucía a Soria o de León a Extremadura, también era un nexo de culturalización de esas montañas, que no estaban vacías, como se suele decir. Sí.
sino que estaban llenas de gente más sabia que la gente que habitaba los pueblos y las ciudades a veces, ¿eh? Claro, y al final con el recorrido también iban aprendiendo al mismo tiempo que caminaban. Y bueno, no sé si queréis decir algo más. Yo creo que hemos dicho todo. Hemos hablado de la multitud de caminos que existen en el Alto Palancia. Al final el camino tiene que servir para conectar, para llegar al sitio, para transmitir conocimiento, y esperemos que los caminos no se rompan, que sigan todos en perfecto estado y mantenidos y sobre todo que se usen, porque lo que no se usa al final se pierde. Entonces que se usen, que caminen, que hagan kilómetros, que hagan pasos, lo que quieran, pero que los caminos sigan vivos. Y bueno, por otra parte, muchas gracias a los tres por venir, que al final siempre es difícil quedar todos, pero bueno, muchas gracias por participar, por tener dentro de vosotros la cultura tan arraigada y querer promocionarla y protegerla. Y bueno, y espero que sigáis con vuestros trabajos, que me consta que estáis ahí con un montón de catalogaciones y tal, que al final disfrutaremos todos. Muchas gracias y nos vemos en otra aventura. Muy bien. A nosotros. Venga. Has escuchado Voces del Alto Palancia. Este podcast forma parte del proyecto Pintepa, impulsado por la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.